Tengan ustedes muy buen día. Vamos a comenzar la clase semanal, en esta ocasión sobre el don de sabiduría, que es el último y superior de los dones. Hemos visto en las semanas anteriores el don de temor de Dios, la piedad, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de consejo, el don de entendimiento y, como digo, ahora nos toca el don de sabiduría. Pedimos la ayuda a María Santísima, esposa del Espíritu Santo, para que envíe gracias a los alumnos y al profesor. ¿En qué consiste el don de sabiduría? El don de sabiduría da un conocimiento amoroso de Dios y también de las personas y de las cosas creadas, o sea, del mundo, por la huella de Dios que hace que percibamos en ellas. Solo se llega a este conocimiento por medio de la santidad, y es el Espíritu Santo quien pone este conocimiento al alcance de las almas que aman a Dios, almas sencillas que aman a Dios. Este don está íntimamente unido a la virtud de la caridad, a la cual perfecciona. Habíamos dicho que los dones perfeccionaban las virtudes. Entonces este don perfecciona a la virtud de la caridad, al amor, y dispone para poseer una cierta experiencia de la dulzura de Dios, que el alma goza y comparte con quien le rodea. Santo Tomás de Aquino enseña que el objeto de este don es doble. Primero, el mismo Dios. Y luego, en segundo lugar, las cosas de este mundo, la creación, en cuanto se ordenan a Dios y de Él proceden. Es decir, en cuanto tienen su origen en Dios y su destino último en Dios mismo. Esto es una cosa maravillosa, pues, que da el Señor a comprender por medio de este don. Pasemos ahora a una explicación que hace el Papa Francisco del don de sabiduría, solo que él utilizó para esta explicación de los dones que hizo en la audiencia de los miércoles cada semana durante un tiempo, utilizó el método de ir del mayor al menor. Nosotros, por didáctica, para una clase más larga, hemos utilizado el método de ir del don menor al don mayor, que es el don de sabiduría. Esto queda claro, digo el método del Papa, por la exposición que da a continuación. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy una nueva serie de catequesis dedicadas a los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el de la sabiduría. Esta no es fruto del conocimiento y la experiencia humana, sino que consiste en una luz interior que solo puede dar el Espíritu Santo y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en nuestra vida y en la historia. Esta sabiduría nace de la intimidad con Dios y hace del cristiano un contemplativo. Todo le habla de Dios y todo lo ve como un signo de su amor y un motivo para dar gracias. Esto no significa que el cristiano tenga una respuesta para cada cosa, sino que tiene como el gusto, como el sabor de Dios, de tal manera que en su corazón y en su vida todo habla de Dios. También nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra vida tiene el sabor del Evangelio, si los demás perciben que somos hombres y mujeres de Dios, si es el Espíritu Santo el que mueve nuestra vida o son en cambio nuestras ideas o propósitos. Qué importante es que en nuestras comunidades haya cristianos que, dóciles al Espíritu Santo, tengan experiencia de las cosas de Dios y comuniquen a los demás su dulzura y amor. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España,
México, Costa Rica, Argentina y otros países. Invito a todos a intensificar la preparación espiritual de las próximas fiestas de la Pascua del Señor, para que la acción del Espíritu Santo produzca en nosotros frutos de verdadera conversión y santidad. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Después de esta explicación maravillosa que da el Papa, continuemos con nuestra clase y veamos que en el orden natural, el científico estudia las cosas por las últimas causas naturales. En el orden sobrenatural, el teólogo las estudia por la razón iluminada por la fe. En los dos casos, la razón juega un papel de primer plano. No sucede así con el don de la sabiduría, que por supuesto no aparta la razón. Pero el don de sabiduría es un regalo del Espíritu Santo que Dios infunde en el alma y, como dice la Escritura, viene de arriba, desciende de arriba. Es Santiago, la carta de Santiago, que nos da esta información. Hay un saber al que solo se accede por la santidad. Pero hay que saber que hay almas oscuras, ignoradas, antes dije sencillas, pero sabias, porque gozan de este conocimiento comunicado por el Señor, que es un conocimiento amoroso y por lo tanto más profundo. Recordemos que Jesucristo, nuestro Señor, contento de ver las cosas así, le dice, lo recoge San Mateo en el capítulo 11, versículo 25, a continuación: yo te glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has tenido estas cosas encubiertas a los sabios y prudentes y las has revelado a la gente sencilla. Yo te alabo, Padre, porque has visto bueno hacerlo así. Qué maravilloso esto, pues, que Dios no tiene barreras y da el conocimiento a quien le place, pero sobre todo a quien le complace y que ama su voluntad y se vuelve merecedor de tan gran don. Este conocimiento es don divino. Es un conocimiento que viene de arriba, es un conocimiento que viene de Dios, es un don divino. Jesucristo ha traído a la tierra la sabiduría celestial que derrama en el mundo por el Espíritu Santo. Toda nuestra fe es un conocimiento de los bienes celestiales que gozaremos en el futuro, pero que ya empezamos a gozar también aquí en la tierra. Piénsese, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía, que es la misma participación de Dios, en el sacramento de la confesión, que es una purificación que nos dispone para Dios. En fin, esa sabiduría es distinta, pues, por lo que digo, a cualquier saber humano, por su origen, que es celestial, y por su contenido, que también es celestial, y de las cosas de aquí abajo, según el conocimiento divino, según las ve Dios. Y esta sabiduría está arraigada en el misterio de la cruz. Es bien importante esto porque todas las enseñanzas de Cristo nuestro Señor están ligadas al momento de la pasión, a la liberación de la cruz, donde se alcanza el clímax de la redención. Y San Pablo lo explica así, que tuvo que chocar con el mundo. Miremos estas palabras de Pablo. Nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Este don, pues, nos hace saborear las verdades divinas. Por ejemplo, Dios creador, Dios redentor, Dios santificador. Pero yo antes decía también
gozar la redención entendiéndola desde la cruz. Es una sabiduría amorosa que viene del cielo y da pues una experiencia sabrosa de lo sobrenatural. Quita los motivos humanos, las razones humanas que podemos nosotros tener, es decir, la falta de rectitud de intención, y solamente enseña a actuar para agradar a Dios, a quien se ama. Hace que gocemos la oración, los sacramentos, los actos de culto, y que encontremos gusto en la lectura espiritual, especialmente en la Sagrada Escritura. Y a la vez que nos abre pues al gozo de lo superior, nos enseña o nos da disgusto para todo lo que sea pecado y egoísmo. Yo he puesto varias veces aquí el ejemplo del oratorio que San José María construyó para el prelado del Opus Dei, un oratorio pequeñito en Roma, que tiene a la par del retablo 2 lápidas. A la izquierda, una frase de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz que dice: tanto alcanzas cuanto esperas. Fíjate qué oportuno, porque ahí está el mismo Señor, está en el sagrario. Tanto alcanzas cuanto esperas. Te está invitando a esperar mucho, porque la fuente de la esperanza está justo ahí en el sagrario. Y al otro lado, al lado derecho, viéndolo de frente, está esa frase suya, una ejaculatoria suya que dice: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. O sea, pues que es justo esta slide que estoy aquí presentando, ¿verdad? Que primero nos abre el horizonte, esperar mucho, hace que gocemos de la oración, de los sacramentos, de los actos de culto, que encontremos gusto en la lectura espiritual, especialmente en la Sagrada Escritura, y podríamos seguir. Y a la vez, lo otro: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Nos da disgusto de todo lo que sea pecado y egoísmo. San Basilio explica pues la posesión del Espíritu Santo con este don en las almas, que con esta frase tan bonita, con estas líneas que tengo aquí: como los cuerpos limpios y transparentes se vuelven brillantes y luminosos cuando reciben un rayo de sol y despiden ellos mismos como una nueva luz, del mismo modo, las almas portadoras del Espíritu Santo se vuelven plenamente espirituales y transmiten la gracia a los demás. Antes decía, de esa dulzura de Dios, la transmiten a los demás. Despiden ellos mismos la nueva luz, la luz de Dios. A este don le corresponde la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos. Ahora lo explico. Porque la sabiduría enseña a ordenar, el don de sabiduría enseña a ordenar todo a Dios, todo según Dios. Y eso da paz. La paz consiste en el perfecto orden. Y San Agustín lo explica con su frase famosa: la paz es la tranquilidad en el orden. Y esa frase corona la marquesina de ingreso para la ONU, en el salón de reuniones de la ONU. La paz es la tranquilidad en el orden. Importante esto, pues, por eso es que este don da paz, porque ordena. Es un orden interior, paz interior, y un orden exterior, paz exterior. Esta sabiduría retira todo lo que puede turbar nuestro corazón. El fruto del Espíritu Santo que le corresponde es la fe, porque gustando el alma de las cosas divinas, las cree con mayor firmeza.
las gusta y las cree, pero se tiene como un conocimiento experimental de estas verdades y las llega a ver como evidencias. Hace poco estaba leyendo la vida de Santa Catalina de Siena, una santa de la órbita italiana que aquí no conocemos tanto, pero que es maravillosa, es doctora de la Iglesia y patrona, una de las patronas de Europa. Y bueno, pues ella tenía un conocimiento experimental de Dios y comunicaba esa dulzura divina a quienes le rodeaban. Y siendo primero una mujer ignorante, llegó a ser pues el medio de relación de los grandes reinos italianos que estaban en pugna, pues a veces con el Papa, a veces entre sí, formando esas ligas que los mantenían en guerra. Pero ¿de dónde sacaba esa ciencia esa mujer? De la sabiduría divina, de la cercanía de Dios, del contacto, del encuentro con Dios. Recordemos que encuentro en castellano tiene muchos significados, incluso pues el de compartir principios y el de definir a partir del encuentro el futuro. Claro, Catalina compartía con Dios su amor, pero Dios le comunicaba sin límites todo lo que ella podía contener y necesitar para la misión de aquietamiento que le dio también de la política italiana. Y la relación con Francia, recordemos que en esa época estaba el papado en Aviñón y ella es una de las santas que utiliza el Señor para devolver el papado a Roma. Para esto se necesitaba muchísima sabiduría. ¿Cómo se obtiene este don? Por la santidad, ya lo decíamos. Se infunde con la gracia, pero su desarrollo depende primero del querer de Dios, precisamente porque es un don. Don significa regalo en griego. Y entonces viene de Dios, primero que lo quiera Dios. Y luego también por la correspondencia del hombre hacia la gracia que Dios le da. Porque el hombre, mientras más corresponde, más se dispone para recibir. Y Dios más se complace en dar a aquel que le corresponde con amor y por amor. Este don concede como una connaturalidad con las cosas de Dios, que por lo mismo se aman y se buscan, y conduce a la más perfecta caridad, es decir, al más perfecto amor de Dios y de los demás. Antes hablábamos de la fe, como que la persona llena de este don de sabiduría, al tener esa experiencia de Dios, tiene también experiencia de los misterios divinos, y entonces los cree con mayor intensidad. Bueno, pues el amor que lleva a esto es la caridad, y entonces tiene un amor muy perfecto a Dios, da este don, un amor muy perfecto a Dios y a los demás. Recuerda que San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Es decir, si lo que te dirige es el amor, vas a hacer el bien, porque el verdadero amor siempre mueve al bien. Y a eso pues conduce este don. Las almas que lo poseen aman a Dios con un amor purísimo, por su sola bondad, sin mezcla alguna de motivos humanos, y prefieren la muerte antes de disgustar al Señor. Y porque el amor a Dios es inseparable del amor a los hombres, aman con ternura y profundidad al prójimo. Le sirven con abnegación heroica y por él se sacrifican gustosamente. En la slide está una lámina de la película en la que aparece San José María atendiendo a los enfermos. Los cimientos del Opus Dei, decía él, son los enfermos en los hospitales de desahuciados de Madrid. Él llegaba
hasta los enfermos y los consolaba y los amaba con un amor profundísimo. Los lavaba. Fíjate tú que en aquella época ya no había enfermera que quería atender a esos enfermos desahuciados porque eran enfermedades infecciosas. Y él llegaba, los bañaba, los lavaba, pues les cortaba las uñas, les aseaba los pies, les cambiaba el vaso de noche. En fin, es impresionante esa acción de San José María, un tanto desconocida, pero él decía que los cimientos del Opus Dei están allí precisamente. Por eso tengo esto escrito aquí, ¿verdad? Y han dicho los padres de la Iglesia, y porque el amor a Dios es inseparable del amor humano, aman las personas, las almas que poseen este don, aman con ternura y profundidad al prójimo, le sirven con abnegación heroica y por él se sacrifican gustosamente. El don de entendimiento hace penetrar en los misterios revelados de Dios o revelados por Dios en la clase anterior a esta. Pero el don de entendimiento carece de la capacidad de relacionarlos entre sí y con el mundo y de saborearlos plenamente. Entonces el don de sabiduría, que es la última perfección, entonces sí lo logra. Va de lo más grande a lo más chico, de lo más alto a lo más bajo, de lo más abstracto a lo más práctico. Decía Garrigou-Lagrange que la Virgen tenía un conocimiento de Dios, un conocimiento de Cristo, elevadísimo, abstracto y purísimo, pero también a la vez práctico. Y lo podemos entender muy bien, porque todo Dios estaba en sus brazos, en ese niño que ella tenía que asear, que tenía que vestir, que tenía que peinar, que tenía que alimentar, que tenía que enseñar, y ella hacía lo suyo, ponía lo suyo, y Dios, por supuesto, que daba también lo suyo. Podemos ver a María Santísima dándole al Hijo, a Cristo, al niño Jesús, todo, pero al mismo tiempo abierta al conocimiento que ese niño daba, antes que nada por sus acciones y después con sus palabras. O sea, es un conocimiento de lo más alto hasta lo más práctico. Dicen los autores que si no se tiene este conocimiento así de Dios, no se tiene verdadera devoción, porque uno tiene un conocimiento de laboratorio, porque a ese conocimiento hay que aplicarlo. Por eso dije al principio que este conocimiento del don de sabiduría Dios lo da a las personas sencillas, almas ignoradas en oscuridad, pero que son egregias y santas en la presencia de Dios, porque tienen este conocimiento y lo practican, llegan a la práctica. Nosotros nos encontramos con una cultura que, como dicen varios autores, no es cultura, es contracultura, y que provoca una crisis que percibimos todos, pues. Y el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, que es maravilloso, dice, alguno me preguntará, ¿y conviene leerlo? Pues sí conviene leerlo, y mucho, es muy bueno, y tiene una lectura muy agradable. Dice un párrafo que tengo aquí recogido: esta época nuestra tiene necesidad de sabiduría. Está en peligro, en efecto, el futuro del mundo, a no ser que sean suscitados hombres más sabios. El mundo actual se caracteriza por un rechazo de la sabiduría divina. Quiere sustituirla por una sabiduría animal, terrena y diabólica, como dice Santiago en su carta. Esa sabiduría animal, terrena y diabólica está centrada en el hombre y orgullosamente apoyada en los logros humanos. Entonces el hombre
pretende reducir a Dios y lo de Dios a sus propios límites. Y este empequeñecimiento lo hace hace que no perciba, lo hace insensible a los toques del Paráclito. Los toques del Paráclito son los movimientos que el Espíritu Santo hace o suscita, promueve en nuestro corazón. San Pablo que dice que el Espíritu Santo tiene gemidos inenarrables, o sea, indescriptibles, pero bellísimos y además muy altos en los corazones de los hombres. Lo que sucede es que por soberbia, orgullo, sabiduría animal, terrena, diabólica, orgullosamente apoyada en logros humanos y centrada en lo terreno, que reduce a Dios a los propios límites del hombre, no oye esos toques del Paráclito. A continuación pongo un vídeo que es muy bueno, de un famoso filósofo, San Pedro, apellido San Pedro, español, que actúa también en Inglaterra. Y pues yo pensé si lo ponía o no, pero al final decidí ponerlo en esta clase, porque obviamente es filósofo y él hace una crítica de la sociedad actual en 2 minutos, en 3 minutos, pequeñita la crítica, pero muy certera, con sabiduría, hablando de la sabiduría humana, diciendo que a los hombres nos falta ahora vivir sabiamente y por eso no vivimos. Simplemente existimos o sobrevivimos y necesitamos aprender a vivir precisamente lográndolo aplicando la sabiduría. Pues esto lo dice en lo humano, pero nosotros en esta clase vamos a más, accedemos a la sabiduría divina, pero no sustituimos lo humano. Podemos juzgar también humanamente a partir de Dios y viendo las cosas con Dios. Pasemos a este comentario que digo, es solo un comentario que abre horizontes, pero analiza pues la sociedad actual. ¿Qué es la sabiduría? El arte de vivir, no el arte de hacer cosas, el arte de vivir. Se puede vivir sin hacer muchas cosas. Y se pueden hacer muchas cosas sin saber vivir. La mayoría de la gente que ahora uno ve por la calle sabe hacer muchas cosas, se mueve todo el día, está agitada todo el día y no sabe vivir. Hoy en gran parte el hombre de una ciudad civilizada y urbanizada es un servidor del sistema y de las máquinas. Porque cuando tiene que ocuparse del coche, de la lavadora, de la fregadora, de lo otro, de lo más allá, se pasa el día alimentando cosas y sosteniendo cosas, cuando sencillamente podría vivir mejor. Porque lo que no está claro son los fines. ¿Cuáles son los fines de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos vivos? Estamos vivos para vivir, para hacernos, para realizarnos, para dar de cada uno de nosotros todo lo que puede dar, porque así tendrá todo lo que puede recibir. Pero para eso, para empezar, hace falta libertad. Y para tener libertad, no es libertad de expresión, lo que hay que tener es libertad de pensamiento. Porque si usted no tiene libertad de pensamiento, da igual que hable y diga lo que quiera. El poder se asegura de que no tengamos libertad de pensamiento. Para eso nos educa, para que pensemos lo que él quiere que pensemos. Y entonces cuando consigue que nosotros pensemos lo que él quiere que pensemos, y eso lo consigue en la infancia, cuando enseñan la doctrina, cuando enseñan los principios, cuando enseñan tal, lo consigue en la sociedad, con el ambiente general y los principios, la publicidad, el mercado, etc. Cuando consigue que la gente piense lo que el poder quiere que piense, resulta que si no tenemos libertad de pensamiento, no tenemos libertad de expresión y no nos educan para libertad de pensamiento. Y cuando tengamos eso, podremos pensar en los fines de la vida, porque los fines de la vida no es aumentar en dinero y en gasto y en diversión, no es eso. Es ganar en satisfacción personal, en ser más lo que uno es.
Acabamos de escuchar un análisis humano, pero válido, sobre las causas del actuar y de la conducta de los hombres en nuestro tiempo. Nosotros llegamos desde más lejos, desde Dios, y sacamos consecuencias de esto que observamos. La tarea de la Iglesia, y más concretamente la tarea de los laicos. Dice el Concilio Vaticano II, los laicos han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan, en vez de impedir, la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la conducta y las realizaciones humanas. En una experiencia mística del 7 de agosto de 1931, al alzar la hostia en la Santa Misa, San José María escucha en su interior: cuando yo sea levantado en alto, todo lo atraeré hacia mí. Es cuando yo sea crucificado, y levantado en alto en el Calvario, todo lo atraeré hacia mí. Es una frase de San Juan en el capítulo 12, versículo 32. Pero San José María tiene la luz sobre estas palabras y la explica a él así: y comprendí que serán los hombres y las mujeres de Dios quienes levantarán la cruz con la doctrina de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana. Y vi triunfar al Señor, atrayendo así todas las cosas. A pesar de los pesares, comprende que son los laicos, los hombres y las mujeres de Dios, quienes levantarán en el pináculo de toda actividad humana la cruz de Cristo. Y este triunfo del Señor es a pesar de que percibamos la agonía de la derrota, la amargura del fracaso, la decepción de la soledad, la tristeza del abandono. Dios aparentemente pierde batallas, pero nunca la guerra. Tenemos en la imagen de San Pablo y San Lucas. Pablo está prisionero en la cárcel de Roma, si no me equivoco ya es la cárcel mamertina, y Lucas lo visita y coge los últimos datos y escritos de Pablo. Y Pablo le explica precisamente esto, y a mí me vino esta frase de la Escritura: la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres. Dios está muy por encima de los hombres, y es lo que explica San Pablo en la primera carta a los Corintios. Entonces, el triunfo de Cristo siempre se da. Pero no es una lucha institucional, es una lucha de personas. Entonces lo que hemos de pretender es la perfección y el acabamiento interior personal. Recuerdo que cuando estábamos en guerra aquí en El Salvador, un día, don Juan Aznar, que me llevaba a atender una labor, me dijo cuando me bajaba que no olvidara que la paz de las naciones es la paz de los corazones. Me estaba diciendo, en otras palabras, que lo que se necesitaba es que cada uno fuéramos mejores y estuviéramos a bien con Dios. Pero sigamos adelante. El don de sabiduría proporciona a las virtudes sus últimos rasgos de perfección y de acabamiento. Todo se orienta a la gloria de Dios con este don y para el bien de las almas, pues se posee el más alto conocimiento,
el de mayor alcance, es decir, el saber definitivo que sana, con frutos de paz y comprensión, de libertad y serenidad de la persona, un saber que lleva a la vida eterna. Al hacernos conocer y gustar a Dios, podemos juzgar con verdad en las situaciones y cosas de la vida. Este don concede el sentido de eternidad que da el punto de vista divino y que es para nosotros tan necesario, porque en este bullir de la sociedad, tantas veces equivocado como veíamos hace un momento, y tantas veces carente de profundidad y de sentido, que llega a olvidar qué es la vida o para qué es la vida, ganar este punto de vista divino nos concede a los cristianos este sentido de eternidad. Y en todo se descubre la mano providente y amorosa del Padre que hace brotar el convencimiento de que todo coopera al bien. Esa frase que es San José María, esa frase de San Pablo, que ya hemos tratado con otros dones, que es diligentibus Deus, omnia cooperantur in bonum, para el que ama a Dios todo coopera al bien. Y San José María la resumía así, omnia in bonum, que es una ejaculatoria que se ha puesto bastante de moda. Ante las dificultades uno puede ir rezando, todo es para bien. Ante las contrariedades uno puede ir recordando que todo es para bien, omnia in bonum. Y recuerdo ahora, la anécdota no es literal, pero que el prelado actual del Opus Dei contaba en una tertulia, creo que era en Panamá, para la Jornada Mundial de la Juventud, decía que una mamá que tenía 2 hijos pequeñitos repetía esta frase, esta ejaculatoria a menudo, omnia in bonum. Y el hermanito menor le preguntó al hermanito mayor, mira, ¿y qué quiere decir eso? Que mamá repite a menudo, omnia in bonum. Lo que quiere decir es que todo está perdido, todo está acabado. Y fue una carcajada general, ¿verdad? Porque es precisamente lo contrario. Todo coopera al bien. El libro de la sabiduría nos habla precisamente de la sabiduría, valga la redundancia, y dice cosas preciosas, pues yo pongo aquí algunas líneas, algunos versículos de este libro. Invoqué al Señor y vino sobre mí un espíritu de sabiduría, y la preferí a los cetros y a los tronos. En comparación con ella, tuve en nada la riqueza. No la compararé con las piedras preciosas, porque todo el oro es ante ella como un grano de arena, y como el lodo es la plata. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la antepuse sobre la posesión de la luz, porque el resplandor que de ella brota es inextinguible. Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, y en sus manos me trajo una riqueza incalculable. Dios a nadie ama sino el que mora en la sabiduría. Es bonito esto, pues, de morar en la sabiduría, de establecerse en la sabiduría, en medio de esa riqueza incalculable. Y el Señor no niega a nadie sus dones. Él reparte a manos llenas la sabiduría. Quizá nosotros podríamos resumir una ruta. El primer elemento sería la lucha por la unidad interior, la unidad de vida, interior y exterior, unidad de vida, que es el empeño por corresponder a la santificación de la vida ordinaria y del trabajo, en todo. Y en segundo lugar, la vida de oración para conectar con Dios, porque con la oración dejamos de ser
esclavos. Recordemos aquellas frases del profeta Isaías: os liberaré donde quiera que estéis, donde quiera que os encontréis. Recuerdo la frase en español no de América, es preciosa: el Señor me liberará donde quiera que me encuentre, como quiera que me encuentre, cuanto quiera que me encuentre. Con la oración ganamos esa empatía de liberación con Dios. Y entonces, bueno, en consecuencia, hemos de cuidar el plan de vida para sostener la vida de oración diaria, la paz, la serenidad, la confianza, seguros de que con Él, por Él y en Él lo podemos todo. Y luego, recordar que el mundo nos está esperando. El mundo es nuestro. Ir por todo el mundo y predicar del Evangelio. Es lo que quería el Señor, que comunicáramos la salvación a todas las almas. Pero claro, esto es un enfoque distinto, profundo y hermoso que tenemos a continuación en este vídeo sobre la vida de Cristo. Por supuesto, yendo a una sociedad agraria de la época, no como el vídeo anterior que que tratamos de una sociedad moderna y agitada, pero los vicios de los hombres siempre han sido muy parecidos, por no decir los mismos. Y entonces Jesús nos da esa nueva luz que llega a todos los rincones de nuestra vida. Va poniendo esos ejemplos. Ya digo que ahora no los vemos tan importantes, pero en esa época, en esos ejemplos que pone Cristo, se jugaban todo. Pues pasemos a contemplarlo. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe, diviértete. Pero le dijo Dios: necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas.
mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. No temáis, pequeño rebaño, porque al Padre le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Pues donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. Terminamos la clase de teología y con esto con esta clase, el ciclo de los dones del Espíritu Santo, pasaremos a considerar los frutos del Espíritu Santo, que son consecuencias de las actuaciones de los dones en el alma en gracia. Tengan ustedes muy buen día.